Míralo bien. Esa cara que viste en la miniatura, ese hombre elegante que hoy enamora a millones desde México hasta España, hace 10 años era un desconocido al que las cámaras esquivaban. Un extra. El de atrás. El que nadie miraba. Pero, ¿la historia detrás del éxito de Mert Ramazan Demir? Casi nadie la conoce entera. Y tiene de todo: años de humillación en el anonimato, un romance que incendió a toda Turquía, un rumor a bordo de un yate que la prensa exprimió durante meses, una confesión que hasta a él le da escalofríos. Y un número tatuado en su piel que esconde el secreto más personal de su vida. El 701. Una decisión que tomó a solas, una noche, en la habitación de un hotel, y que nunca, jamás, quiso explicar. Hoy vas a conocer al Mert Ramazan Demir que no sale en las entrevistas. De dónde salió, qué precio pagó por la fama, y qué esconde de verdad. Y quédate hasta el final, porque ahí te revelo lo que significa ese 701, y créeme, no es lo que estás pensando. Dale like, suscríbete a Amor y Sueños, y arrancamos. En la costa del Mar de Mármara, a unos 50 kilómetros de Estambul, hay un pueblo tan pequeño que uno podría cruzarlo sin darse cuenta. Se llama Sile. Playas de arena, calles sin prisa, casas sencillas y el ruido del agua de fondo. Nada de luces, nada de cámaras, nada que anuncie que de ahí va a salir uno de los rostros más deseados de la televisión turca. Y sin embargo, ahí, en 1998, nació Mert Ramazan Demir. Quiero que se imaginen esa casa, porque es importante. Una familia numerosa. Padres que trabajaban de sol a sol para que en la mesa no faltara el pan. Cada lira contada. Cada compra, una pequeña decisión. No había lujos, no había herencias, no había un tío en la industria que moviera un hilo. Había esfuerzo, y había muchos hermanos. Punto. Y aquí está lo curioso, porque uno pensaría que esa pobreza fue solo una carga, pero para Mert fue su primera escuela. La que le enseñó algo que después lo salvaría, a no desperdiciar ni una sola oportunidad. De niño no paraba quieto ni un segundo. Fútbol, básquet, correr, lo que fuera con tal de gastar energía. No jugaba por jugar, se entregaba entero, con una intensidad que llamaba la atención de sus entrenadores. Y ojo con este dato, porque lo vamos a necesitar más adelante, los que lo veían entrenar estaban convencidos de que ese chico tenía futuro en el deporte profesional. Estadios, equipos, medallas. El camino parecía trazado. Pero había otra cosa. Algo que Mert no le contaba a nadie. ¿Por qué? ¿Cómo se lo iba a contar? ¿A quién, en un pueblo sin teatro, sin cine, sin un solo actor a la redonda, le dice usted en voz alta que quiere dedicarse a actuar? ¿Cómo suelta eso un muchacho cuyos padres se rompían la espalda para pagar lo básico? Habría sonado a locura. A capricho. Así que Mert hizo lo único que podía hacer, se guardó el sueño. Lo escondió tan adentro que casi ni él se atrevía a mirarlo de frente. Y ahí lo tuvo, en silencio, creciendo año tras año, mientras por fuera seguía siendo el chico del deporte. Hasta que llegaron los 17. A esa edad, la mayoría todavía anda perdida, sin saber qué hacer con su vida. Para Mert, en cambio, los 17 fueron el momento en que todo se volvió nítido de golpe. Y no fue por un profesor, ni por un consejo, ni por una señal del destino con música de fondo. Fue por un libro. Cayó en sus manos, casi por casualidad, una obra de William Shakespeare, Hamlet. No la leyó por obligación. La leyó y algo se le movió por dentro. Ese príncipe atormentado, dividido entre lo que siente y lo que debe hacer, hablándole directo, como si la obra hubiera sido escrita para él. Mert empezó a decir esos textos en voz alta. Primero bajito, a solas. Después más fuerte. Probándose el papel, sintiendo por primera vez lo que era ser otro, vivir una vida que no era la suya. Y en ese instante lo supo. No quiero probar. No a ver qué pasa. Lo supo,
esto es lo mío. Años más tarde lo diría sin rodeos en una entrevista, Hamlet fue la obra que le marcó la profesión. La que le decidió la vida. El problema es que saber lo que uno quiere y poder lograrlo son dos universos completamente distintos. Y entre esos dos universos, para un chico pobre de Chile sin contactos, sin dinero y sin idea de cómo se entra a ese mundo, había un abismo. Uno enorme. Así que lo que Mert hizo a continuación no lo hace casi nadie. Y fue exactamente ahí donde empezó todo. Lo que hizo Mert Ramazan Demir a los 17 años suena simple cuando uno lo cuenta, pero en la práctica es de las cosas más duras que existen. No tenía escuela de actuación, no tenía dinero para pagarla, no tenía a nadie que lo presentara. Entonces buscó agencias de casting, encontró una que reclutaba gente para producciones turcas y se anotó. Sin currículum, sin portfolio, sin experiencia. Llegó y dijo, básicamente, quiero actuar. Y le dieron lo único que le podían dar a un desconocido con buena cara y físico de deportista, figuración. Extra. El de atrás. Y aquí empieza la parte que a mí me parece increíble. Porque ser extra es, para casi todos, el final del camino disfrazado de principio. Uno llega con sueños de fama, pasa unos meses parado al fondo del plano, entiende que nadie lo mira, y se va. Vuelve a una vida normal, estable, previsible. Es lo lógico. Es lo que hace la mayoría. Mert hizo exactamente lo contrario. Se quedó. Volvió al día siguiente. Y al otro. Proyecto tras proyecto, ahí estaba, plantado entre la multitud de figurantes, sin una sola línea, muchas veces sin ni siquiera aparecer en los créditos. Una decoración. Viva, pero decoración. ¿Y saben qué hacía mientras estaba ahí parado, invisible? Miraba. Miraba todo. Cómo se preparaban los actores de verdad antes de una escena. Cómo hablaban con el director. Cómo, después de cada toma, repasaban sus propios errores. Convirtió la figuración en su universidad. Una carrera de actuación gratuita, dictada por las estrellas del cine turco, que ni sabían que lo estaban formando. Ellos hacían su trabajo, y él absorbía cada gesto, cada truco, cada detalle. Piénsenlo, mientras otros veían un castigo, él veía una escuela. Y un día pasó algo pequeño, pero que lo cambió por dentro. En una superproducción histórica que sonaba en toda Turquía, un espectador cualquiera, mirando la pantalla, reconoció una cara entre el montón. Escribió en internet, miren, ahí está, ese es Mert Ramazan Demir, entre la gente. Una victoria minúscula. Ni un papel, ni una línea, ni un aplauso. Y aún así, para alguien que llevaba años siendo nadie frente a la cámara, fue una confirmación enorme, mi cara se recuerda. Algo en mí resalta, incluso perdido en una multitud. Pero lo más valioso de esos años no se veía en pantalla. Eran los contactos. Ayudantes de dirección, otros actores, gente de los equipos técnicos. Y en esta industria, créanme, a veces un contacto pesa más que el talento. No porque el talento no importe, sino porque talento sobra, lo que escasea es alguien que crea en usted y le dé la oportunidad. Mert se estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, esa red que después lo sostendría. Y esa oportunidad ya venía en camino. Sonó un teléfono. No era una convocatoria para el fondo del plano. Era un papel. Con nombre. Con texto. Con una historia propia. Pero antes de contarles quién lo llamó y qué personaje le cambió la carrera, déjenme dejarles un dato que dice todo sobre la clase de persona que es Mert. Años después, para meterse de lleno en un papel, este hombre fue capaz de aprender un idioma entero desde cero, el darí, solo para actuar. Un idioma completo. Por un personaje. Esa obsesión, esa entrega absurda y hermosa, no nació en un set famoso. Nació aquí, en el anonimato de la figuración. Y si esto ya les parece intenso, esperen.
Porque a partir de ahora la historia se pone mucho más grande, viene su primer papel de verdad, viene la mujer que le incendiaría la vida y la prensa, y viene el escándalo del que media Turquía habló durante meses. Así que háganme un favor, suscríbanse a Amor y Sueños y no apaguen esto todavía. Lo mejor, se lo prometo, todavía no llegó. Ese teléfono sonó en 2020, y del otro lado había algo que Mert Ramazan Demir llevaba años esperando, un casting de verdad. No para figuración, no para el fondo del plano. Un personaje con nombre, con texto, con una historia que defender. El proyecto se llamaba Redmen, el maestro, y el papel era Ates. Piénsenlo desde donde venía. El chico que durante años había sido decorado viviente, el que memorizaba lo que hacían las estrellas para copiarles el oficio, de repente tenía que pararse frente a un director y demostrar que él también era una de esas estrellas. Y aquí es donde todos esos años invisibles, que parecían tiempo perdido, se cobraron su recompensa. Porque Mert no llegó a ese casting como un principiante temblando. Llegó curtido. Sabía cómo se leía un texto, sabía dónde poner la emoción, sabía buscar la motivación de un personaje, porque lo había visto hacer 1000 veces desde la sombra. Leyó, se entregó, y algo en su interpretación enganchó. Le dieron el papel. Y por primera vez, Mert Ramazan Demir sintió lo que era ser actor de verdad. Un tráiler propio. Un horario con sus escenas. Diálogos, momentos, primeros planos donde la cámara por fin lo buscaba a él y sus palabras pesaban en la historia. Otro mundo. Otro nivel. Pero, ¿saben qué es lo verdaderamente importante de Redmen? No fue el papel. Fue una persona. Porque en el reparto de esa serie había una joven actriz que ya venía haciendo carrera, con papeles, con público, con oficio. Se llamaba Afra Sarraoğlu. Coincidieron ahí, en ese set de 2020, cuando ninguno de los dos imaginaba lo que el destino les tenía guardado. Todavía no eran Mert y Afra, esa pareja que millones de ustedes seguirían con el corazón en la mano. Eran, simplemente, dos compañeros de trabajo cruzándose por primera vez. Y sin embargo, algo ya estaba ahí. Latente. Esperando. Guarden ese nombre, Afra Sarraoğlu, porque va a atravesar toda esta historia de principio a fin. Va a ser su compañera de escena más famosa, va a ser el centro del rumor más grande de su vida, y va a ser, según lo que después contaría media Turquía, mucho más que una colega. Pero eso todavía no toca. En 2020, en Redmen, apenas se estaban conociendo. Y aquí déjenme ser honesto con ustedes. Redmen le dio a Mert lo que necesitaba, dejó de ser un desconocido. Su nombre empezó a sonar, su cara empezó a repetirse, su cuenta en redes empezó a crecer, primero de a cientos, después de a miles. Cada comentario nuevo, para alguien que venía del anonimato total, era una confirmación: me ven, existo, voy por buen camino. Pero seamos claros, fue un éxito, no un terremoto. Los críticos notaron caras frescas, los números fueron buenos, y hasta ahí. Mert Ramazan Demir se había vuelto reconocible, pero todavía no era una estrella. Le faltaba el papel. Ese que no muestra que sabes actuar, sino que te lanza como un cohete y hace que tu nombre se conozca en países que jamás pisaste. Y ese papel ya existía. Estaba en un guión, sobre el escritorio de unos productores. La historia de un joven riquísimo, malcriado, insoportable, un narcisista que nunca en su vida escuchó la palabra no. Se llamaba Ferit. Y era, punto por punto, lo opuesto exacto a Mert. Cuando le pusieron ese guión en las manos y le pidieron que se convirtiera en ese hombre, Mert no tenía idea de que estaba a punto de firmar el papel que le daría todo, y que le cobraría un precio que ustedes no se imaginan. Convertirse en Ferit fue, para Mert Ramazan Demir, el reto más grande de su carrera hasta ese momento. Y no por lo obvio. El problema no era actuar bien, el problema era actuar a alguien que era todo lo que él no es. Piénsenlo un segundo.
Mert venía de la pobreza, de pelearla año tras año desde el último escalón. Ferit, en cambio, nació con todo servido, un heredero que jamás tuvo que pedir permiso para nada. Mert es, según todos los que lo conocen, humilde y educado. Ferit es arrogante, caprichoso, insoportable. Interpretar algo parecido a uno mismo es fácil. Interpretar a tu opuesto exacto, y que la gente se lo crea, eso es actuar de verdad. El proyecto se llamaba Yalan, el fenómeno que ustedes conocieron en España como una nueva vida, y en otros países como amor a cualquier precio. Y desde el primer día se notó que esto era otra liga: presupuesto, decorados, vestuario, mansiones, yates. Todo un peldaño por encima de cualquier cosa que Mert hubiera hecho antes. Pero, ¿saben qué tenía este proyecto que lo volvió mágico? Que su compañera volvía a ser Afra Zaraolu. Ya no eran dos desconocidos cruzándose en un set. Ya se conocían, ya sabían cómo respiraba el otro. Y esa química que apenas asomaba tiempo atrás, aquí explotó en la pantalla de una manera que no se puede fabricar. Ferit y Seyran, sus personajes, recorrían ese camino imposible del odio al amor, y millones de ustedes sintieron que eso que veían era demasiado real para ser solo actuación. Y aquí viene lo que a mí, personalmente, más me impresiona de Mert. Antes de cada escena tenía un ritual: música clásica en los auriculares. Beethoven cuando la escena pedía fuerza. Mozart cuando pedía ligereza. Tchaikovsky cuando pedía emoción pura. Cerraba los ojos, dejaba que la música lo sacara del Estambul del siglo XXI y lo metiera en el mundo de Ferit. Y entonces confesó algo que a mí me da un poco de escalofrío. Dijo, con todas las letras, que Ferit lo empezó a cambiar fuera de cámara. Que entre toma y toma seguía comportándose como el niño malcriado, exigente, irritable. Me convierto en Ferit durante ese tiempo, explicó. Me adapto a él, a veces me porto como un chico consentido. Y déjenme darles mi opinión honesta, porque para eso estamos. Hay actores que fingen al personaje, y hay actores que lo habitan. Cuando alguien te dice que el personaje se le mete en la vida real, la mayoría lo diría como pose, como frase de entrevista para sonar profundo. Pero viniendo de un chico que aprendió el oficio mirando desde la sombra durante años, yo le creo. Yo creo que Mert Ramazan Demir no actuaba a Ferit. Se convertía en él. Y ese, para mí, es exactamente el motivo por el que explotó como explotó. Y explotó de verdad. Desde las primeras semanas, los números se dispararon. Las redes se llenaron. El nombre de la serie trepaba a lo más alto de las tendencias. La gente no miraba Yalan, la vivía, la esperaba, la respiraba. Y en el centro exacto de ese huracán estaba Ferit. Sus frases se volvieron memes, su manera de mirar, de vestir, de hablar, todo pasó a ser objeto de imitación. Mert pasó de tener miles de seguidores a decenas de miles, y de ahí a cientos de miles, día tras día, hora tras hora. Pero el termómetro más brutal del éxito no fueron los seguidores. Fue otra cosa. Fue el dinero. Y con ese dinero llegaron cifras que a un chico de Sile le habrían parecido de otro planeta, y también, sin que él lo supiera todavía, llegó la primera sombra. Hablemos de ese dinero, porque la cifra que circuló en Turquía dejó a medio país con la boca abierta. Según reportó la prensa, y ojo, siempre como versión, nunca confirmada oficialmente por él, Mert Ramazan Demir habría pasado a cobrar alrededor de 400.000 liras turcas por cada capítulo de Yalan. Por episodio. Y en una temporada hay decenas. Guarden la proporción, hablamos del mismo chico que años antes contaba cada moneda en un pueblo pesquero. La prensa insistía en que, temporada tras temporada, esa cifra solo subía. Fuera exacta o exagerada, el mensaje era claro: Ferit se había vuelto oro puro. ¿Y qué hace uno con eso? Mert se mudó a Cihangir, uno de los barrios más codiciados de Estambul. La parte europea, callecitas con cafés y galerías, vistas al Bósforo,
el rincón donde viven artistas y gente que puede permitirse estar en el centro de todo. Empezaron a llegarle las marcas, no las buscaba él, lo buscaban a él. Mercedes-Benz, Lacoste, Gant, Magnum. Su cara vendía. Su nombre vendía. Todo lo que tocaba se convertía en campaña. Pero cada regalo trae su factura escondida, y la de Mert se llamó privacidad. Antes podía caminar tranquilo por la calle sin que nadie girara la cabeza. De golpe, cada salida era una prueba, lo reconocían, lo paraban, le pedían fotos, unos con dulzura, otros de forma invasiva. La intimidad se volvió un lujo cada vez más difícil de pagar. Y ahora déjenme dejarles un dato que me encanta, porque muestra hasta dónde llega la obsesión de este hombre por su oficio. Antes de todo esto, para un papel en una gran producción histórica de Netflix sobre el Imperio Otomano, Mert Ramazan Demir tomó clases de equitación y de esgrima con espada. No lo simuló, no lo hizo con doble en un plano cortado, se sentó a aprender a montar a caballo y a pelear con espada de verdad. Ese es el nivel de entrega del que hablamos. Y si les está gustando conocer al Mert que hay detrás del galán, háganse el favor de suscribirse a Amor y Sueños ahora mismo, porque lo que viene es la parte que la prensa turca exprimió durante meses, los rumores, el supuesto enfrentamiento y la mujer en el centro de todo. Créanme, no se lo quieren perder. Porque toda esa luz, el dinero, las marcas, la fama, proyectó una sombra. Y en esa sombra había gente a la que no le gustaba nada lo que veía. El primer golpe no vino de un paparazzi escondido ni de un titular amarillo. Vino de dentro del propio mundo del cine. Aquí hay que decir algo que a las fans nos cuesta escuchar, pero es la verdad, no todo el mundo aplaudió a Mert Ramazan Demir. Cuando alguien sube tan rápido y tan alto, siempre aparecen las voces que preguntan, en voz baja primero y a los gritos después, ¿de verdad es tan bueno, o es solo una cara bonita en el momento justo? Y esas voces no vinieron solo de espectadores anónimos. Según se reportó, figuras del propio medio empezaron a insinuar que su talento estaba sobredimensionado, que la fama le había llegado demasiado grande para lo que realmente sabía hacer, que era más fenómeno de redes que actor de raza. Y ese debate partió a Turquía en dos. De un lado, los que defendían que Mert era la prueba viva de que se puede llegar desde la nada con esfuerzo y entrega. Del otro, los que decían que su éxito se apoyaba demasiado en el físico y en un papel afortunado, y no en años de oficio como los actores veteranos. Los comentarios se multiplicaban, los fans salían a defenderlo con uñas y dientes, los escépticos respondían. Era imposible pasar por al lado del nombre Mert Ramazan Demir sin que alguien opinara. ¿Y saben qué hizo él? Nada. Y ese nada es lo más elocuente de toda la historia. Ni un posteo furioso, ni una entrevista para defenderse, ni una sola respuesta pública a quienes lo cuestionaban. Mert siguió yendo al set, hizo sus escenas, y volvió a su casa. Silencio absoluto. Y a mí, personalmente, esa reacción me dice más de él que cualquier premio. El chico que aprendió a esperar durante años en la sombra sabía perfectamente que la mejor respuesta a un crítico no son las palabras, es el trabajo. Los que sí hablaron fueron los que trabajaban con él. Directores que destacaban su entrega, su respeto por el proceso, sus ganas de repetir una toma 10 veces hasta sentirla perfecta. Compañeros de elenco que insistían en lo mismo, una y otra vez, que era humilde, que era educado, que la fama no lo había arruinado. Cuando media industria sale a poner la cara por vos mientras vos callás, algo estás haciendo bien. Pero seamos claros, la crítica a su talento fue apenas un rasguño comparado con lo que se venía. Porque el golpe realmente doloroso no iba a llegar por su forma de actuar. Iba a llegar por su vida privada. Empezó a correr el rumor de que alguien muy cercano al entorno de cierta actriz estaba furioso con Mert. Convencido de que el muchacho había roto algo que no le pertenecía. Y ese rumor, con el tiempo, dejó de ser solo palabras. Y aquí entramos en la parte que convirtió la vida de Mert Ramazan Demir en una telenovela más intensa que cualquier guión.
Porque para entender el escándalo, primero hay que entender la situación. Afra Saraoglu, su compañera, Suseiran, no estaba sola. Venía de una relación de varios años con otro actor conocido, Yazgolu. Eran, para el público turco, una de esas parejas perfectas, jóvenes, bellos, exitosos. Y de repente, esa pareja perfecta se rompió. ¿La casualidad? Que la ruptura coincidió, casi al minuto, con el momento en que la cercanía entre Afra y Mert se volvía imposible de disimular. Fotos juntos, miradas, sonrisas, un tiempo compartido que no paraba de crecer. Y la prensa amarilla turca, que no se anda con vueltas, se lanzó sobre la historia como sobre un manjar. Los titulares se llenaron de insinuaciones. Y entonces llegó la imagen que lo cambió todo, los dos, en medio del mar, en un momento que no dejaba mucho a la imaginación. Esa foto voló por internet a la velocidad de la luz. Fue ahí cuando a Mert le colgaron una etiqueta durísima, sobre todo en una sociedad donde estas cosas pesan, el que separó a la pareja. Y se rumoreó algo más feo, que alguien muy cercano al entorno del ex de Afra habría encarado a Mert, furioso, convencido de que se había comportado sin respeto mientras la relación anterior todavía no estaba del todo cerrada. ¿Pasó exactamente así? Nadie lo confirmó nunca. Ninguno de los protagonistas dio la cara para contarlo. Pero el rumor corrió, y corrió fuerte. Afra intentó apagar el incendio. En entrevistas repetía que con Mert solo había trabajo y amistad, que la gente veía lo que quería ver. Pero sus palabras chocaban contra las fotos. Y después, como en toda buena telenovela, empezó el sube y baja, que se pelearon, que se separaron, que volvieron, que fue una infidelidad, que fue un malentendido. Un medio decía una cosa, otro decía exactamente lo contrario. Y en medio de ese torbellino ocurrió una escena que dice más que 1000 titulares. 4:30 de la madrugada, Mert saliendo de un local, y los periodistas emboscándolo en la puerta con las preguntas de siempre. Cansado, harto, le soltó apenas una frase: hoy no es el día, no me pregunten esta noche, no inventen nada. Y se fue. Y déjenme tomar partido, porque las quiero de verdad y con ustedes no voy a fingir neutralidad. Yo, en toda esta historia, le tengo cariño a la versión humana. Dos personas que trabajaron juntas meses, que interpretaron un amor imposible hasta que la línea entre la ficción y la vida se borró. No creo que Mert Ramazan Demir sea un villano de novela. Creo que le pasó lo que le pasa a tanta gente en los sets, que se enamoró donde no convenía, en el peor momento posible, con todas las cámaras encima. Ahora bien, ¿qué de todo esto fue real y qué fue invento de la prensa? Esa respuesta la vamos a armar al final, con un dato que casi nadie conecta. Porque mientras los tabloides inventaban y desmentían, y el país entero discutía si estaban o no estaban juntos, había algo que ningún escándalo podía frenar. Algo que estaba a punto de llevar el nombre de Mert Ramazan Demir mucho, mucho más lejos de Turquía. Porque mientras Turquía discutía su vida amorosa, Mert Ramazan Demir hacía algo mucho más grande, cruzaba fronteras. Y la puerta que lo sacó al mundo se llamó Netflix. Primero fue UFO, una comedia ligera, fresca, donde interpretó a un chico de barrio, motociclista, descarado, todo lo contrario a Ferit. Un giro de 180 grados que demostró que no era un actor de un solo tono. Pero lo que de verdad lo lanzó al planeta entero fue Samaran, una serie de fantasía basada en una vieja leyenda turca, la de la mujer que podía tomar forma de serpiente. Un mundo de efectos, de mística, de escenas grabadas frente a pantallas verdes donde había que actuarle a criaturas que no estaban ahí. Y los números fueron de otra galaxia. A los pocos días de estrenarse, Samaran acumulaba millones y millones de horas vistas alrededor del mundo. Y aquí es donde ustedes entran en la historia. Porque, ¿saben dónde explotó con más fuerza? En América Latina. En España. En México, en Argentina, en Chile. El público hispanohablante, que ama las historias turcas como nadie, adoptó a Mert Ramazan Demir como uno de los suyos.
Su Instagram se llenó de comentarios en español. Los derechos de su serie se vendieron a más de 120 países y en Argentina llegó de la mano de un canal gigante como Telefe. Probablemente muchas de ustedes lo conocieron justo así, no en la televisión turca, sino en su propia pantalla, en su propio idioma, sintiéndolo cercano aunque hubiera nacido a miles de kilómetros. Y ahora, mi dato favorito de este tramo, y presten atención porque explica muchísimo. Mert Ramazan Demir no se formó solo mirando desde la sombra en los sets turcos. En algún momento de su camino estudió actuación en un estudio en Los Ángeles, el Meshaw Danner Acting Studio, la misma ciudad donde se cocina Hollywood. Ese chico de Cile que soñaba en secreto fue, literalmente, a estudiar el oficio a la capital mundial del cine. Y si eso les eriza un poquito la piel tanto como a mí, este es el momento perfecto para suscribirse a Amor y Sueños si todavía no lo hicieron, porque nos estamos acercando al final, y el final tiene los 2 secretos más íntimos de toda su historia, lo que lleva tatuado en la piel, y esa noche que les vengo prometiendo desde el principio. Pero antes hay que contar cómo terminó todo esto. Porque Mert siempre dejó claro, en cada entrevista, que él no quería quedarse solo en la televisión. Quería cine. Quería más. Y justo cuando parecía tocar el techo, el fenómeno que lo había hecho una estrella llegó, de golpe, a su punto final. El 4 de abril de 2025, después de 3 temporadas y más de 100 capítulos, Yalan llegó a su final. Se apagó. Y hay que decirlo con honestidad, porque es parte de la historia, ese último tramo ya no era el terremoto de los primeros días. La audiencia había bajado, el efecto novedad se había gastado, y la serie fue caminando, capítulo a capítulo, hacia una despedida que muchos vieron venir. No fue un fracaso, ni cerca, fue un fenómeno que simplemente cumplió su ciclo y se apagó con dignidad. Pero para Mert Ramazan Demir significó algo enorme. Ferit, el personaje que lo había cambiado por dentro y por fuera, el que le había dado el dinero, la fama y hasta los enemigos, ya no existía. Se acababa el papel de su vida. Y como si el destino quisiera cerrar todos los capítulos al mismo tiempo, llegó otra despedida. Mert partió a cumplir con el servicio militar, esa obligación que en Turquía todo hombre debe atravesar, famoso o no. Imagínenlo, de las mansiones y los yates de Ferit, de las cámaras y los flashes, al uniforme y la disciplina más estricta. Un frenazo total. Un paréntesis obligado justo en la cima de su carrera. Y con la serie terminada, con el personaje enterrado y con la distancia de por medio, también se cerró, esta vez de verdad, el capítulo más comentado de su vida privada. La historia con Afra Saraoglu, esa que la prensa había estirado durante años entre rupturas y reconciliaciones, llegó a su punto final junto con la serie que los había unido. Se apagaron las cámaras que los filmaban como Ferit y Seyran, y con ella se apagó también lo que fuera que hubo entre Mert y Afra. Cada uno siguió su camino. Así que ahí estaba Mert Ramazan Demir, en 2025, con todo cerrado a la vez. La serie, terminada. El personaje, atrás. La relación más famosa de su vida, en el pasado. Y el servicio militar poniéndole pausa a absolutamente todo. Para cualquiera, ese sería el momento de la caída, el punto donde tantas estrellas fugaces se apagan y no vuelven. La pregunta flotaba en el aire, enorme, después de Ferit, después de Afra, después de todo, ¿quién es Mert Ramazan Demir ahora? Y la respuesta, para sorpresa de nadie que haya prestado atención a esta historia, ya venía en camino. Con un nombre nuevo. Un personaje completamente distinto. Y una polémica fresca que muy pocos vieron venir. Y Mert Ramazan Demir volvió. Cumplió con el servicio militar, colgó el uniforme, y regresó a lo suyo con un proyecto nuevo, una serie llamada Deli Canal, estrenada en la primavera de 2026 en la pantalla de Show TV. Y presten atención a lo que eligió, porque dice todo. Su nuevo personaje se llama Yusuf, y es, otra vez, lo contrario de Ferit. Nada de mansiones ni de herederos malcriados.
Yusuf es un muchacho de los barrios humildes de Estambul, uno que maneja un taxi de noche mientras junta moneda por moneda para construirse un hogar con la mujer que ama. Un chico de abajo, que termina arrastrado a una historia oscura de venganza. ¿Les suena de algo ese punto de partida? Porque a mí sí, es, casi, el propio origen de Mert. El actor que salió de la nada eligió, para volver, interpretar precisamente a alguien que sale de la nada. Pero con el regreso volvió también, como no, la polémica. Y esta vez llegó por un lado casi ridículo. Un crítico se dedicó, en un video, a burlarse no de su actuación, sino de su físico, puntualmente de sus cejas. Sí, de sus cejas. Y lo que pasó después fue precioso. Porque si años atrás Mert había enfrentado a sus detractores en soledad y en silencio, esta vez no estuvo solo. La industria salió a bancarlo en bloque, directores, compañeros de elenco, colegas que respondieron públicamente que atacar el aspecto de un actor en lugar de su trabajo era simplemente miserable. El chico invisible de la figuración ahora tenía a medio gremio saliendo a poner la cara por él. Fíjense el camino, de que nadie lo mirara, a que todos lo defendieran. Y su vida privada, esa que tanto costó proteger, hoy la cuida como un tesoro. Aparecieron rumores de una nueva pareja, que si lo vieron en Bodrum, que si lo vieron en el torneo de Wimbledon con una chica. Pero cada vez que un periodista se le acerca con la pregunta, Mert la esquiva con una tranquilidad de maestro. Vine solo, me voy a casa, soltó una vez en un aeropuerto, cortando el tema de raíz. Aprendió la lección de los años del escándalo, hay una parte de su vida que ya no le va a regalar a las cámaras. Así que este es el Mert Ramazan Demir de hoy. De vuelta, trabajando, protegido por sus colegas, dueño de su silencio. Pero les confieso algo, podríamos hablar horas de sus series, de sus rumores, de sus cifras, y aún así no estaríamos tocando lo más profundo de este hombre. Porque para entender de verdad quién es Mert, hay que dejar de mirar la pantalla y mirar su piel. Lleva 2 frases tatuadas. Y una de ellas guarda, por fin, el secreto de esa noche que les prometí en el primer minuto. En su hombro derecho, Mert Ramazan Demir lleva tatuada una frase en turco, "Vidu haber". Se puede traducir como "sé un milagro". 3 palabras que encierran toda una manera de mirar la vida. Cuando le preguntan qué significan, él responde con vaguedad, dice que es un recordatorio para sí mismo, y no aclara mucho más. Deja el espacio abierto para que cada uno lo interprete. Y si lo piensan, no hace falta que él lo explique, el propio Mert fue ese milagro. El niño pobre de un pueblo pesquero convertido en una estrella que millones de ustedes siguen desde el otro lado del planeta. Cada papel, cada contrato, cada momento de reconocimiento fue, a su manera, un pequeño milagro. Por algo esa frase se volvió una especie de mantra entre sus fans, que la repiten, la comparten y hasta se la tatúan como señal de que lo imposible, a veces, ocurre. Y si esta historia les está llegando al corazón, este es el momento justo para suscribirse a Amor y Sueños y dejarnos un comentario, porque ya casi llegamos al final y viene lo más íntimo de todo. Porque hay un segundo tatuaje. Más discreto, en la pierna. Un simple número, 701. Y este sí está envuelto en misterio de verdad. Mert lo explicó una única vez, en una entrevista, y la respuesta fue tan personal como enigmática. 701, dijo, es el número de una habitación de hotel en la ciudad de Adana. Y en esa habitación, resolvió un problema que lo había atormentado durante mucho tiempo. Un asunto que le pesaba, que no lo dejaba en paz, y que por fin, una noche, en ese cuarto de un hotel cualquiera, logró resolver. Sus palabras fueron casi textuales, se preguntó a sí mismo cómo era posible que hubiera resuelto algo tan difícil de su vida en un lugar tan extraño y de una manera tan rara, que decidió tatuárselo para no olvidarlo jamás. ¿Y saben cuál es el secreto real de esa noche? Que Mert nunca dijo qué problema era. Nunca. Ni una pista.
Esa es la verdad que les prometí desde el primer minuto, y es más honesta y más humana que cualquier chisme. El momento más decisivo de su vida no ocurrió en un yate, ni en una alfombra roja, ni bajo los flashes. Ocurrió a solas, en la habitación 701 de un hotel anónimo, con una decisión que solo él conoce. Un hombre al que el país entero mira, guardándose para siempre su instante más importante. Y a mí eso, sinceramente, me parece lo más grande de toda esta historia. Y así llegamos al final de la historia de Mert Ramazan Demir. Piénsenlo un segundo, de verdad. El niño que en sí le escondía un sueño porque le daba vergüenza decirlo en voz alta. El figurante invisible al que la cámara esquivaba durante años. El chico que estudió su oficio mirando desde la sombra, sin que nadie supiera que estaba aprendiendo. Ese mismo muchacho se convirtió en Ferit Koran, en El corazón de Yalan, la serie que ustedes amaron como una nueva vida, se convirtió en Yusuf en Delikan, se convirtió en el rostro que enamoró a millones desde México hasta España, desde Argentina hasta Estambul. De la nada absoluta, a que el mundo entero repitiera su nombre. Y déjenme cerrar con el corazón en la mano, porque a esta altura ya somos casi cómplices. Lo que a mí me queda de toda la historia de Mert Ramazan Demir no son las cifras, ni los escándalos, ni los rumores con Afra, ni siquiera los millones de horas en Netflix. Lo que me queda es algo más simple y más poderoso, la prueba de que el lugar donde uno nace no decide el lugar al que uno puede llegar. Que la pobreza no es una condena. Que no hacen falta contactos, ni apellido, ni suerte servida en bandeja. Que con talento, con trabajo terco y con no rendirse nunca, ni cuando nadie te mira, ni cuando media Turquía duda de vos, el camino existe. Es largo, es duro, duele. Pero existe. Y Mert lo caminó entero. No sabemos qué habitación 701 le espera todavía, ni qué decisiones tomará a solas, lejos de las cámaras. Y está bien que así sea. Porque hay una parte de él que ya no le pertenece al público, y quizá esa sea la verdadera señal de que Mert Ramazan Demir, por fin, ganó. Y esa es la historia que casi nadie conoce de Mert Ramazan Demir, del extra invisible a la estrella que hoy ves en todas partes. Si llegaste hasta aquí, ya somos cómplices. Así que hazme 3 favores, dale like para que esta historia llegue a más gente, suscríbete a Amor y Sueños para no perderte el próximo actor turco, y, sobre todo, déjame tu comentario. ¿Crees que Mert es un genio de la actuación o solo tuvo suerte con Ferit? Te leo a todos. Nos vemos en el próximo video.